Santiago, es un gusto saludarte en tu casa. Mi nombre es Jorge Aljobín y el día de hoy en la tertulia política estaremos viendo los más diversos problemas que aquejan a nuestro país. Como habrás escuchado en nuestros programas, el G20 acaba de ocurrir. ¿Y cómo impacta esto a México? ¿Qué es el G20? ¿Qué consecuencias tiene para nuestro país? Es una gran pregunta que tenemos, sobre todo cuando vemos la política exterior como algo que no está al alcance de nuestras manos. Y es así que me gustaría el día de hoy señalar lo siguiente. El triunfo de López Obrador no ha dejado a nadie indiferente. Habrá que decirlo así. ¿Cuáles son las reacciones que tiene nuestro gobierno mexicano? ¿Cuál es el acercamiento a una nueva política exterior? ¿Cómo esto impacta con las relaciones que México tiene con el mundo? No lo sé. Yo te diría lo siguiente. Efectivamente, el gobierno de López Obrador no ha dejado a nadie indiferente. Efectivamente, el triunfo obtenido el pasado 1 de julio dejó no solamente un cambio de administración, también dejó una nueva forma de gobernar, lo cual ha impactado directamente con la política exterior. Cuando vamos a justamente las palabras del presidente López Obrador, vemos que la principal política exterior, de acuerdo a su punto de vista, es la política interior, la política interna. Pero esto nos deja alejados de la globalización y de los avances que debe de tener el país y que debe seguir a las políticas, a las grandes potencias, a la política económica. ¿Es importante o no es importante? ¿O simplemente debemos atacar los temas internos? Es por eso que a mí me gustaría revisar contigo lo que es el G20 y ver si la ausencia de México ha impactado o no, y si esto impactará el día de mañana también en el crecimiento económico que tendrá nuestro país. Si vamos al año 1999, podrás ver que el G20 nace como un foro económico para atender las grandes crisis mundiales. Efectivamente, en aquella época era una extensión de lo que se llamaba el G7, que lo incluían las grandes potencias del mundo, como eran en su momento Canadá, en su momento lo era Italia, lo era Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y el propio Estados Unidos. Pero ante las crisis económicas que ocurrían durante estas épocas, se decidió atenderlas de manera inmediata y tener criterios homogéneos para que las principales economías del mundo las pudieran atacar de manera directa. Y es por eso que se extiende el grupo de países y hoy por hoy el G20 lo conforman 19 naciones más la Unión Europea, formando en total 20 conglomerados, 20 estados que buscan atacar los principales problemas económicos de la economía mundial. Pero al final del día no solamente se quedó ahí. Justamente a partir del año 2009, viendo los avatares políticos, los avatares económicos, se decidió también la presencia de los jefes de Estado. Y la presencia de los jefes de Estado llevó a que justamente el G20 no solamente fuera un foro para reunir a las grandes economías del mundo, sino también para atender problemas políticos de la mayor importancia y que los países en vías de desarrollo, las grandes potencias pudieran dialogar. Es así que si lo vemos desde el punto de vista latinoamericano, participan de manera permanente México, Brasil y Argentina. Y es así que vamos a revisar cuáles fueron los temas que se tocaron el pasado 28 y 29 de junio en Osaka, Japón, y ver si la participación o no de México, cómo ha afectado en los principales problemas como son el cambio climático, la red 5G, el empleo automatizado y sobre todo la nueva forma de relacionarse del gobierno de López Obrador con el exterior. Ahora, para entrar en materia, vamos a ver por qué es tan importante este G20. Efectivamente, los países que se reúnen en esta gran cumbre representan el 85% del Producto Interno Bruto, el 75% de las relaciones comerciales y más del 60% de la población mundial. Entonces, vemos que no solamente es un foro donde hay un intercambio de opiniones, sino que se logran los principales acuerdos de cara al futuro. ¿Por qué? Porque el G20 es justamente el espacio de reunión más importante en el mundo desde el punto de vista
político y desde el punto de vista económico. Pero ¿cómo afecta esto a México? A México lo afecta en las cosas que tú ves día con día. Por ejemplo, en temas migratorios, en temas de cómo impactará las nuevas tecnologías a los trabajos en el sector manufacturero en México. Tendremos también la implementación de lo que se denomina el 5G para que tú tengas un internet más rápido, con una mayor velocidad y sobre todo que permita también a los gobiernos de los estados tener una comunicación más fluida. Y también habrá que decirlo, temas de seguridad que son actualmente de suma relevancia y algo que es fundamental y que muchas veces se deja en el tintero, el tema del cambio climático. Pero también habrá que decir que la postura de México ha sido, poco a poco se ha ido introduciendo en el mundo, pero también habrá que decir que no asistir a este tipo de cumbres nos podría llevar a justamente los problemas que está teniendo actualmente Estados Unidos. Esto es que se lleve una globalización por parte de los otros países del mundo sin Estados Unidos y en este caso, si México no toma las previsiones del caso, también tendríamos un país alejado de todos estos procesos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, yo te diría tres fundamentales. El primero te diría los acuerdos que ha firmado la Unión Europea hace pocos días con el Mercosur. Por otro lado, tenemos también los acuerdos que está suscribiendo los países africanos. También, por otro lado, los acuerdos que están suscribiendo China con la India, que incluye a otras 11 potencias asiáticas que no están incluyendo a Estados Unidos justamente porque Estados Unidos está viendo en las guerras comerciales una forma fácil de ganar e imponer sus condiciones, lo cual en el corto plazo puede traer un beneficio para justamente esa economía, esa gran potencia, pero esto en el largo plazo también traerá afectaciones también para sus mercados internos, esto es, para sus exportadores y sobre todo para el usuario final que eres tú. Y es aquí donde es importante que México tenga y entienda la relevancia de este tipo de temas. ¿Tú sabías que, por ejemplo, en el año 2015 México ha firmado justamente el Acuerdo de París y ha buscado justamente integrarse, más bien en 2015, como una parte del desarrollo de evitar la destrucción de que produce los efectos negativos del cambio climático, ha firmado justamente una ley del cambio climático y es importante darle seguimiento. Y es aquí donde esta cumbre ha permitido firmar justamente una declaración conjunta donde México forma parte. Hace unos minutos hablábamos justamente de lo que se denominaba el cambio climático. México está inserto dentro de esta posibilidad de poder justamente contrarrestar los efectos negativos que ha tenido no solamente la población mundial, sino también en la necesidad de que México entienda la importancia del cuidado del medio ambiente y de reducir en los próximos 30 años la temperatura de la Tierra. Pero también habrá que decirlo con todas sus letras. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo esto también debe de encontrar un aterrizaje, sobre todo cuando vemos estos temas que se han tocado en la cumbre mundial del G20, como lo hemos visto, que son migración, seguridad, tarifas comerciales, la necesidad de reglas claras y homogéneas respetadas por todos. También habrá que decir que para México es muy importante el tema migratorio. Tú habrás escuchado hablar en los últimos meses de lo que se denomina las caravanas migrantes, la necesidad de que la migración tenga que ser controlada, que debe ser ordenada y también debe ser regular. Es así que México también ha tomado las cartas sobre el asunto y aquí habrá que decir que el pasado 10 de diciembre en Marrakech se firmó lo que se denominó un pacto de migración ordenada, segura y regular. ¿Y a qué atiende este tipo de acuerdos que está suscribiendo México? Resalta la necesidad, sobre todo, de tener una migración ordenada y sobre todo que requiere una cooperación internacional. México no puede solo y esto es simplemente por su posición geográfica. Justamente la posición geográfica de México lo hace un país de origen, un país de tránsito y un país de destino. Por eso es necesario justamente crear estos polos para
no solamente un Estado de Derecho, sino también la necesidad de crear un desarrollo económico en la región, que muchas veces se ha tenido olvidado. Es por eso que en los últimos días hemos hablado de lo que se denomina la integración económica de los países centroamericanos, sobre todo cuando tenemos el Triángulo del Norte conformado por los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cómo detenemos este flujo migratorio o cómo más bien integramos a estas personas a una sociedad mexicana que no solamente requiere un avance, sino que también debe ver en la migración una posibilidad de desarrollo potencial, no solamente desde el punto de vista del trabajo? Y aquí es muy importante decirlo. Los empleos, ¿qué cuidamos? ¿Cuidamos el empleo o buscamos el desarrollo y crear mejores oportunidades para las personas? Me parece que la segunda opción es mucho mejor, porque justamente llevar una estrategia como la que lleva el gobierno de Donald Trump, que es establecer tarifas y aranceles para potencias europeas o en el caso mexicano o en el caso canadiense, lo único que lleva es traer trabajo que es menos cualificado al país y que se hace de manera más eficiente en otras partes del mundo. Más bien lo que deberíamos de apostar es justamente al capital humano, sobre todo cuando vemos el día de hoy que más de 5 millones de empleos, 5 millones de empleos, señores, están corriendo un peligro de desaparecer. ¿Por qué? Por lo que se denomina la automatización del trabajo. Y yo te doy un dato importante. En las 18.222 palabras que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo, en ningún lugar encontramos palabras como inteligencia artificial, robótica, y simplemente tenemos 5 líneas dedicadas a lo que se denomina ciencia y tecnología, y por otro lado, una sola vez aparece la palabra innovación. Me parece que es importante que el gobierno mexicano atienda esta situación. Sin duda, todos estos temas que hemos tocado, que son la red 5G, el cambio climático, la migración, la seguridad, requieren necesariamente de la atención del gobierno mexicano. ¿Por qué es importante hoy por hoy? Porque debemos decirle a todos nuestros amigos en casa que justamente lo que se tiene que sostener son los 4 pilares importantes de los acuerdos que adoptan los países en la Organización de Estados Americanos, que es la promoción de los derechos humanos, la consolidación de la democracia, la seguridad y la integración y el desarrollo de todos los países de manera igualitaria. Y es aquí donde México debe tomar la verdadera importancia de estar inserto en la economía mundial, sobre todo cuando tenemos 11 tratados internacionales, 11 tratados comerciales suscritos con más de 46 países que nos comunican con más de 1.500 personas en el mundo. Yo te doy algunos datos de por qué es importante la posición no solamente geográfica, sino la importancia de México en el mundo. México tiene más de 2.000 kilómetros cuadrados, es el 11º país más poblado del mundo, comparte números cerrados 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y además es la 14ª economía del mundo y a nivel latinoamericano es la segunda, solamente detrás de Brasil, y si lo vemos a nivel del continente somos la 4ª economía. Entonces, por tanto, ¿qué es importante aquí? Justamente es evitar quedar aislado. ¿Aislado en qué sentido? Habrá que decirlo que una de las grandes tendencias que tenemos hoy es atacar el libre mercado con medidas proteccionistas, nacionalistas, que simplemente el día de hoy es dejarte fuera de la jugada. Regresamos al punto. ¿Queremos una globalización con los países del mundo o queremos quedarnos aislados y simplemente mirar hacia nuestro interior sin poder cumplir con los principales objetivos, que es reducir la pobreza y la desigualdad en este país? Por tanto, habrá que decir que estos temas son de vital importancia, pero no solamente se deben de ver desde un punto de vista interno, sino que también hay que verlos desde el punto de vista externo. Y es así que es necesario atender lo que se denomina la Agenda 2030. La Agenda 2030, ¿en qué consiste? Es un plan que permitirá en los próximos años atender las principales carencias que tienen los países en el mundo.
que es atender justamente a los avances tecnológicos y saber cómo se va a comunicar la política exterior con lo que se denomina la política comercial. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú has visto también en el último tiempo que existen grandes peleas entre las potencias mundiales. Se están peleando la hegemonía del mundo. Por un lado, Estados Unidos y China en una guerra comercial. Y tú dirás, ¿esto cómo me afecta? Verdaderamente te afecta porque justamente los tratados comerciales te permiten tener precios más accesibles y la posibilidad de contar con mejores oportunidades, sobre todo cuando México tiene firmados tratados nuevamente con 46 países en el mundo que te permiten la comunicación con 1.500 millones de personas. Entonces, ¿cuál será el próximo reto del presidente López Obrador? Lo único que me queda claro que su reto será no solamente ver a México con sus problemáticas de antaño, que son corrupción, seguridad, migración y la necesidad de fortalecer los derechos humanos, donde México no debe perder su protagonismo en la región. Pero también será importante entender que esto no se logrará si no estamos insertos en una economía exterior. Y aquí lo más importante será, ¿renovamos o simplemente desfallecemos en este esfuerzo de integrarnos en la economía mundial? Porque recuerda, 5 millones de empleos en el mundo están en peligro y si tú no atiendes esta situación, lamentablemente ya no estaremos hablando de una pérdida del empleo, sino que estaremos hablando de que no estás actualizado de acuerdo a lo que exige las nuevas políticas y las nuevas economías del mundo.